Soy Michelle White, tengo 53 años. Mi única hija, Ellen, se graduó de la universidad este año y empezó a trabajar. Pensé que me sentiría más tranquila después de haberla criado, pero todavía me preocupa Ellen, que vive sola en la ciudad. Han pasado 6 meses desde que empezó su trabajo y no ha vuelto a casa ni una sola vez. Me pregunto si Ellen está comiendo adecuadamente. Durante la cena con mi esposo, Brad, dije sin pensarlo, el menú de esta noche es carne con papas, el favorito de Ellen. No pude evitar pensar en su rostro, acaba de comenzar su trabajo, sé que está ocupada, pero por eso mismo quiero prepararle comidas nutritivas. Brad estaba frente a mí, pero ni siquiera me miró. Sostenía su teléfono inteligente en la mano izquierda, mirando la pantalla mientras comía. No estaba concentrado en la comida, derramando el caldo sobre la mesa y haciendo ruidos desagradables al masticar. «Brad, ¿estás escuchando?», pregunté. Brad no respondió. Parecía que mi voz nunca llegaba a sus oídos y mis preocupaciones se sentían como monólogos. ¿Cuándo fue la última vez que Brad y yo tuvimos una conversación adecuada? Nunca pensé que nos convertiríamos en una pareja con tan poca comunicación. Cuando nos casamos, conocí a Brad hace 23 años a través de un amigo justo antes de cumplir 30. Brad estaba bien educado y trabajaba para una gran empresa, lo que me ponía nerviosa, pero me cautivó de inmediato con su sonrisa amable y confiada. Parecía que a él también le gustaba y comenzamos a salir. Siempre planeaba citas en cafés sofisticados y lugares románticos de revistas de moda. Cada vez que salíamos, estaba realmente enfocado en su trabajo y no tenía mucha suerte con las mujeres, pero conocerlo sentía como si fuera algo predestinado. Pude decirle que era la indicada para mí. Sus rasgos atractivos hacían que incluso las palabras más dulces parecieran adecuadas. Era como un príncipe que expresaba abiertamente su amor, pero yo no era una princesa, solo una empleada de oficina común. Me preocupaba si era lo suficientemente buena para alguien tan elitista. A pesar de mis dudas, Brad me propuso matrimonio inesperadamente. Debería haber sido un momento de alegría, pero el hecho de que nos conocíamos solo desde hace 2 meses me puso nerviosa y no pude decir que sí. Cuando compartí mis preocupaciones, él me abrazó suavemente y susurró, «El matrimonio no necesita emociones extras. Tú eres lo mejor, así que no tengas remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen?». «Aunque no estoy segura de si estará bien con eso», respondí, sacudiendo los hombros y conteniendo las lágrimas. Pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente, ajaja. Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije, «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Es arrogante enfatizar que cumplí con mi deber filial, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándome a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Después de que mi padre falleciera, mis suegros parecían haber estado viviendo en una mentira y aparecieron intentando apoderarse de nuestro apartamento en el rascacielos. Rodeada de sus risas, simplemente bajé la cabeza mientras mis hombros temblaban, quizás sintiendo lástima por mí. Brad habló palabras de consuelo, «No te sientas tan mal. Dejé que estuvieras al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen?». «Aunque no estoy segura de si estará bien con eso». Agitaba los hombros conteniendo las lágrimas, pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente, ajaja. Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije, «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Fue arrogante enfatizar que había cumplido con mi deber filial, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándonos a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Mi padre perdió sus pasatiempos y pareció haber envejecido rápidamente. Incluso cuando lo animaba a salir, solo salía a caminar por las noches.
Un año después de que comenzamos a vivir juntos, mi padre fue llevado de urgencia al hospital debido a una enfermedad. Mientras preparaba su hospitalización, encontré un libro de ahorros escondido entre su ropa. Al abrir su cajón, me sentí mal por revisar los artículos personales de mi padre, pero algo no estaba bien. Cuando abrí el libro de ahorros, se reveló una verdad sorprendente. Papá, ¿de qué se trata esto? Fui corriendo al hospital y confronté a mi padre directamente. Sin embargo, él simplemente sonrió. Pasar tiempo contigo, Michelle, es la mayor felicidad para mí. Estoy agradecido con Brad por eso, pero en realidad hay algo sobre él. Las palabras de mi padre me sorprendieron y no pude ocultar mi perturbación. Silenciosamente, mi padre tomó mi mano y, unos días después, falleció tranquilamente. Cuando contacté a Brad, él respondió con un tono alegre: «Oh, eso fue más rápido de lo que pensaba». Después, un desastre que parecía atravesar mi dolor golpeó cuando buscaba una foto para el servicio memorial en casa. La puerta principal se abrió y pensé que era Brad regresando, pero escuché varios pasos. ¿Podemos poner estas cajas aquí?, dijo un nuevo mudanza de Ram Movers llevando cajas de cartón detrás de ellos. Era mi suegra. «Oh, Michelle, ¿tú también?», dijo. Nelda y Brad estaban con ella. Caja tras caja fue traída. Pregunté asombrada: «¿Para qué son estas cajas? ¿No ves?». Una empleada de oficina parece carecer de perspicacia. «Nelda y yo nos estamos mudando, mamá y yo», respondieron con indiferencia. Ella y Nelda intercambiaron miradas y rieron juntas. Nelda añadió de manera puntual: «Expresamos nuestras condolencias, sí, nuestras condolencias». «Ahora, por favor, pueden irse», dije, quedándome perpleja. Brad, que había estado en silencio, de repente se rió. «Michelle no lo entiende». «Explícalo en términos más simples», dijo. Entonces, mi suegra comenzó a explicar lentamente: «Vamos a vivir aquí como una familia, así que los forasteros necesitan irse». Ella explicó esto lenta y cuidadosamente para asegurarse de que lo entendiera. La cara de Nelda se puso roja mientras ponía su mano sobre su boca. Incapaz de contenerse, Nelda estalló en risa, lo que provocó que mi suegra también riera a carcajadas. «Ahora que el viejo problemático se ha ido, esta casa nos pertenece». Sus risas resonaron en el hogar que una vez prometió un nuevo capítulo en mi vida, ahora convirtiéndose en una escena de traición y pérdida. Rodeada de las risas de mi suegra y su compañía, bajé la cabeza mientras mis hombros temblaban. Quizás sintiendo lástima por mí, Brad ofreció algunas palabras de consuelo: «No te sientas tan mal. Dejé que estuvieras al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen? Aunque no estoy segura de si estará bien con eso». Agitaba los hombros conteniendo las lágrimas, pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente: «Ajaja». Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije: «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Brad y los demás torcieron sus rostros de sorpresa: ¿se ha vuelto loca? Ignorando sus reacciones, dejé la casa. Su presunción de hacerme un favor al permitirme cumplir con mis deberes filiales fue ofensiva, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándonos a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Por el momento, las dejé de lado y me aseguré de que el funeral de mi padre transcurriera sin disturbios. Por supuesto, ninguna de la familia de Brad asistió. Después de despedir con éxito a mi padre, comenzó mi venganza. No regresé a casa, sino que me quedé en un hotel de negocios. Luego, el domingo siguiente, volví al apartamento en el rascacielos con una resolución firme. Usando las llaves que tenía, desbloqueé la entrada y llevé a varios parientes al apartamento. Nelda, vestida con ropa casual de hogar, soltó un grito de sorpresa: «¡Ay!». Fue su llanto feo. Brad y mi suegra fruncieron el ceño con asombro.
Los parientes que traje rápidamente comenzaron a empacar objetos de la habitación en cajas. Estoy aquí para organizar algunas pertenencias, anuncié mientras entraba. Inicialmente, mi suegra respondió con un asentimiento, pero su comportamiento cambió rápidamente, exclamando, ¿por qué de repente? Esto es absurdo, pero tú y Nelda se mudaron aquí de repente sin decir una palabra a mí, ¿no? Respondí mientras mi suegra y Nelda estaban enojadas y conmocionadas. No, trajimos las cosas de Michelle. Brad rápidamente entendió y gritó a los parientes que habían comenzado a empacar, oigan, no toquen nuestras cosas. No solo mis objetos personales, sino también los muebles y electrodomésticos. Mis parientes, temporalmente confundidos, detuvieron su empaquetado, pero les insté a continuar, no se preocupen, estas son mis pertenencias. Por favor, llévenlas a la nueva casa y guarden sus cosas en la unidad de almacenamiento. Mis parientes asintieron y continuaron empacando todo en la habitación. ¿Qué estás haciendo sin permiso?, exclamó Brad. ¿Sin permiso? No es exactamente lo que hiciste, respondí de inmediato mientras mis parientes se movían de un lado a otro. Apareció un hombre con traje. Este caballero es de una agencia inmobiliaria para tasar la propiedad hoy, lo presenté. Brad reaccionó con sorpresa, confundido incluso para aceptar la tarjeta de presentación que le ofrecieron. Sí, ¿no lo ves? Piénsalo un poco, Brad. Estoy planeando poner este apartamento en el mercado. Brad, mi suegra y Nelda quedaron boquiabiertos de sorpresa. Incapaz de contenerse, reí en voz alta ante sus expresiones atónitas. ¿Por qué están sorprendidos? Esta casa fue comprada por mi padre y ustedes no tienen derecho a vivir aquí. Mientras tanto, mi suegra, en pánico, insistió, ¿qué quieres decir? ¿No fue solo que el padre de Michelle ayudó con el pago inicial? Presionando a Brad por respuestas, parecía que ella estaba bajo la impresión equivocada de que mi padre solo había contribuido con una pequeña cantidad de dinero. Brad permaneció en silencio mientras la habitación se tranquilizaba. Expliqué la situación, realmente agradezco que Brad sugiriera que viviéramos con mi padre, pero resulta que él solo buscaba los activos de mi padre. En realidad, Brad persuadió a mi padre para que comprara el apartamento sin mi conocimiento y esa era la condición oculta de nuestra convivencia. Mi padre había agotado sus ahorros para comprar el apartamento. ¿Cuál es el problema? Es más inteligente para nosotros comprar el apartamento que para una persona mayor reconstruir una casa. Es una inversión sabia al final. Michelle cumplió con su deber filial, así que no se necesitan quejas. De hecho, estoy agradecida por el tiempo que pasé con mi padre, dije. Veo la confianza de Brad como revoltosa, recordando la cuenta bancaria de mi padre, me dolió. Inicialmente, se vació para la compra del apartamento y, posteriormente, en cuanto llegaba la pensión, se retiraba de inmediato. El disfrute disminuido de mi padre por sus pasatiempos se debía a que ya no tenía libertad financiera. No solo los ahorros, sino también se retiraba la pensión como gastos de vida. ¿Qué tan codicioso puedes llegar a ser? Incapaz de soportar su mirada directa, Brad desvió la mirada. Sin embargo, ahora me alegro de que mi padre comprara este lugar. Como su única hija, heredé esta casa y puedo ponerla en el mercado de inmediato. Hubiera sido un problema que algunos de ustedes hubieran contribuido incluso con 10,000 pesos para hacer la propiedad conjunta. Entonces, ¿de qué se trataba eso? Los forasteros deben irse. No me hagas reír, ustedes son los que necesitan irse de esta casa para cubrir. Con la cara de Brad avergonzada, mi suegra dio un paso adelante. Sí, lo sentimos mucho. Realmente estuvo mal de nuestra parte. ¿Nuestro hijo causó problemas, es suficiente? Lo sentimos por usar el dinero de tu querido suegro, pero él ya falleció. ¿Por qué culpar a Brad por algo que no estaba involucrado? Michelle, realmente eres persistente, respondió mi suegra. Había cambiado completamente de marcha, comprendiendo la gravedad de la situación. Mientras Nelda se acercaba a mí, dijo, eres una forastera,
detén esta broma ridícula. Somos familia. Vinimos porque pensamos que te sentirías sola después de la muerte de tu suegro. ¿Por qué no vivimos juntos amablemente? La audacia de ellos al actuar como familia después de intentar expulsarme fue más que enfurecedora. Ya no me siento ni siquiera enojada. Brad, ¿qué piensas? ¿Soy una forastera? ¿Estás pensando en el divorcio? Brad respondió en voz casi inaudible, no, no estoy planeando el divorcio. Solo te amo a ti, Michelle, así que por favor, no digas nada sobre vender la casa. El Brad que una vez me menospreciaba ya no estaba allí. Viendo a Brad colgar la cabeza en vergüenza, no podía entender por qué alguna vez fui tan complaciente con él. ¿Me amas?, dije provocativamente. Eso es claramente una mentira. Después de todo, solo quieres la casa que heredé. No, realmente te amo, replicó Brad. Para que dejes de decir eso, me estás enfermando. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras después de haber tenido una aventura? Eso es descarado. En ese momento, lo confronté con varias fotos. Eran fotos de Brad entrando a un hotel con otra mujer, mirándola fijamente. Brad no tuvo espacio para negar. ¿Qué es esto?, balbuceó. Estas son fotos que obtuve de papá, le informé. Desde ese viejo tonto, Brad no había estado volviendo a casa y solo estaba exigiendo dinero. Papá siempre sospechó. Me sorprendió porque no te había dudado cuando pasabas mucho tiempo con alguien. ¿No notaste las anomalías? No sé cuánto tiempo has estado engañándome, pero siento que todo el tiempo que pasé contigo fue desperdiciado. Realmente me duele, dije. Mi padre, que no estaba familiarizado con el uso de la cámara del teléfono móvil, había tomado varias fotos de la infidelidad de Brad. Había debatido si decírmelo, pero había recolectado pruebas durante sus supuestos paseos nocturnos. Justo antes de morir, me habló sobre la infidelidad junto con los problemas financieros. Divorciémonos, inicié, pero Brad intentó interrumpirme, pero lo corté. ¿Crees que tienes una elección? Brad apretó los dientes. Mi suegra se aferró al brazo de Brad, susurrando acusaciones, esto no es lo que planeamos. Pensábamos que Michelle era solo una simple oficinista a la que podíamos manipular fácilmente, confirmando que fui elegida como pareja marital solo como una empleada del hogar y entendiendo por qué la actitud de Brad se enfrió después del matrimonio. Resultó que el padre de la llamada empleada del hogar tenía una buena situación financiera, viéndola como útil y explotable. De manera similar, una empleada de oficina debería ser obediente. ¿Por qué te resistes? Solías ser tan callada y ahora te has vuelto inteligente a medida que has envejecido. Esto es fraude marital, lloró mi suegra mientras se aferraba a Brad. Me dolió enfrentar a una suegra llorando, pero no podía permanecer en silencio por más tiempo. Sigues burlándote de mí como si fuera solo una oficinista, pero eso ya es cosa del pasado. Arrastrar problemas de décadas a los días modernos con visiones tan anticuadas es extremadamente retrógrado. Es como si estuvieras declarando que estás desactualizada. ¿No te parece embarazoso? Mi suegra es, ¿cómo te atreves, una simple nuera, a hablar así?, exclamó. El ambiente se volvió tenso. La realidad de nuestras relaciones fracturadas se hacía claramente evidente. La casa, una vez símbolo de unidad familiar y potencial prosperidad, se había convertido en un escenario de traición y secretos expuestos, subrayando la vasta brecha de malentendidos y manipulaciones que sustentaban lo que una vez creí que era una relación amorosa. Brad, con lágrimas en los ojos, levantó la voz en desafío, sí, no podrías vivir sin mí. Temblaba como un perro pequeño intentando mantener su posición. Brad, sabes que también trabajo. Tal vez mi salario no fuera suficiente para el alto alquiler o para los gastos de educación de Ellen, pero las lágrimas brotaban de los ojos de Brad. Sin embargo, continué, puedo ganar lo suficiente para cubrir mis propios gastos de vida. Fue difícil equilibrar la crianza de una hija y el trabajo, pero estoy realmente contenta de haberlo seguido haciendo. Gracias por todo, Brad. Adiós.
Mi suegra me miró con furia, pero mientras Nelda intentaba intervenir, mi suegra la ignoró y gritó: los verdaderos sentimientos de una nuera no necesitan juicio ni dinero, ser estúpida es suficiente. Su voz resonó en la ahora vacía habitación, despojada de muebles. Nelda colapsó al suelo, y Brad miró al cielo. Las disputas posteriores fueron intensas, pero eventualmente la casa se vendió y el divorcio de Brad se finalizó cuando solicité la división de activos por su infidelidad. Brad accedió silenciosamente: ayúdame, casi no tengo ahorros, mientras él había estado desperdiciando dinero. Resultó que su salario era mucho menor de lo esperado. A pesar de trabajar en una gran empresa con alta educación, no había avanzado a un puesto útil, incluso después de cumplir 50 años. No le confiaban tareas significativas y apenas hacía horas extras. Como resultado, su salario neto era casi el mismo que el de un empleado nuevo. Por supuesto, sus afirmaciones de estar de viaje de negocios o haciendo horas extras eran mentiras. En realidad, estaba teniendo una aventura. Por eso, se rompió cada vez que hablábamos de dinero. ¿Qué exactamente ha estado haciendo Brad en su trabajo? El pensamiento de que podría no haber estado haciendo más que hacer copias y servirte era casi risible. Me aseguré de recibir una cantidad sustancial en la división de activos de Brad sin piedad. Justo cuando todo parecía estar resuelto y me sentía aliviada, solo 3 meses después del divorcio, Brad se comunicó conmigo sugiriendo que volviéramos a estar juntos, lo que me hizo estremecer. Michelle, ¿no quieres empezar de nuevo conmigo desde el principio? Anteriormente, Brad había estado orgulloso de su trabajo, pero después de nuestro divorcio, se mudó a un apartamento barato de 2 habitaciones con su madre y Nelda. La realidad de su situación y su intento de reconciliación fueron tanto patéticos como enfurecedores. Mi viaje me había llevado demasiado lejos para considerar volver con un hombre que se había revelado tan a fondo. La inesperada baja salarial de Brad sorprendió a su madre, quien había contado con su alto ingreso. Después de varias discusiones ruidosas en el departamento de sus paredes delgadas, Brad dejó a su madre y a Nelda atrás, sintiéndose desajustado con las expectativas de su empresa. Renunció a su trabajo y, a pesar de decidir empezar una nueva vida con su pareja de aventura, una vez que su inestabilidad financiera se hizo evidente, fue abandonado y eventualmente regresó a mí. Ver a Brad comprender completamente su propia situación fue desalentador. Cuando exigí la división de propiedades con su pareja de aventura, ella estaba furiosa, acusando a Brad de estar con ella por dinero, aunque nunca hubo futuro en su relación. No puedo volver a estar contigo, lo rechacé firmemente. Brad se fue profundamente herido, pero los problemas no se detuvieron allí. No tenemos dinero, por favor, ¿puedes ayudarnos o al menos prestarnos algo? La madre de Brad y Nelda me suplicaron. Parecía que Brad había regresado al lado de su madre, a pesar de afirmar ser elitista, pasaba sus noches viviendo lujosamente en la ciudad, acumulando rápidamente deudas que parecía ignorar. Sin otra opción, su madre y Nelda comenzaron a trabajar en empleos de medio tiempo, aunque parecía tener poco efecto. No tengo dinero para prestar a otros, les dije. En una familia normal, podría haber considerado ayudarlas en tiempos de problemas, pero me habían tratado inconfundiblemente como una forastera. Había pasado demasiado tiempo desempeñando el papel de la buena nuera desde el divorcio. He disfrutado de una vida sin obligaciones hacia nadie. Además, mi pequeño apartamento donde ahora vivo sola no está solitario porque él me visita frecuentemente. Es un marcado contraste con un hogar con un padre grandioso y una madre sombría. Mamá, realmente has cambiado, señaló Ellen. Sí, quizás el abuelo me protegió a su manera, dándome el coraje para cambiar, dije mientras le entregaba carne con papas recién hecha. Sus ojos se iluminaron de alegría. Estoy tan feliz. Me encanta tu carne con papas. Ellen saboreó un bocado, sus ojos entrecerrados de satisfacción. Este nuevo capítulo de mi vida, libre de las sombras de la manipulación y el engaño, me llenó de un profundo sentido de paz y autonomía.
El sentido de felicidad que viene de ser querida por alguien llena mi corazón, incluso me da un sentido de propósito en la vida. Estoy inspirada para seguir transformándome, esperando ser lo suficientemente fuerte para proteger a mi hija. No te preocupes, el sabor de la carne con papas no ha cambiado, le aseguré. Ellen inclinó la cabeza, confundida pero aliviada. Espero que estos momentos de paz duren para siempre, un santuario de amor y tranquilidad donde ambas podamos prosperar, libres del tumulto del pasado.